¿Cómo se entretenía la gente en el mundo cuando no había internet, cuando no había radio y cuando no había televisión? Bueno, ninguno de ustedes recuerda ese mundo, ¿verdad? Porque la mayor parte de ustedes son de menudo para acá. Pero hubo un momento, de hecho, en la mayor parte de la historia humana, donde no habían esos aparatos electrónicos. Y la pregunta es, ¿cómo uno entonces se entretenía? Pues hablando, sencillamente hablando. Eso es lo que uno hacía. Por ejemplo, en el mundo de antes, usted tenía dos opciones. O tenía una tertulia en su casa o en casa de un amigo, que muchas veces pues uno iba a tomar té o el café, esa era la excusa, y después uno se mataba hablando un par de horas. O si no, uno se iba a la plaza pública. Mire, me cuenta un amigo que en Cuba, en el pueblito donde él se crió, la dinámica era la siguiente. Todas las tardes tocaba la orquesta del pueblo. Y mientras la orquesta tocaba, como era muy conservadora, allí nadie bailaba. Sino lo que hacía era que todos los muchachos hacían una rueda y todas las muchachas hacían otra rueda. Entonces las muchachas iban caminando en una dirección y los muchachos en otra. Y ahí se iban viendo y saludando y poco a poco, y ahí estaban, ¿verdad?, de window shopping, a ver a quién les gustaba. Pero en el mundo griego se daba una dinámica muy particular. En las grandes ciudades había una plaza pública que se llamaba el Ágora. Y en esa plaza pública se llevaban a cabo unas dinámicas muy interesantes donde oradores, predicadores, filósofos, maestros, cada uno se paraba en una esquina y le hablaba a aquellas personas que le alcanzara su voz. ¿Y por qué le digo a aquellas personas que le alcanzara su voz? Porque no habían estos aparatos de amplificación, no habían altavoces, no había nada de eso. Así que usted le podía hablar quizás a unas 40 o 50, o si usted tenía un vozarrón, quizás 100 personas. Pero en las plazas entonces habían distintos grupitos de personas y usted iba de uno al otro, escuchando a los palabreros de turno. Y la mayor parte de ellos, los más interesantes por lo menos, traían las nuevas ideas, las ideas que estaban de moda en Atenas, en Grecia, ¿verdad? En Italia, en Roma o en Egipto, en Alejandría. Y claro está, la gente veía estas cosas con sospecha y siempre uno decía, bueno, ¿y qué este señor me quiere vender? ¿Y cómo me va a sacar los chavitos, la platita, el dinero? Ahora bien, esto de escuchar ideas nuevas era más una diversión que un compromiso. La idea era usted divertirse un rato y no necesariamente era usted tener un cambio en su vida. Los predicadores cristianos se aprovecharon de esa situación. Y como nos enseña el libro de los Hechos, que el mismo apóstol Pablo lo hizo, iban a las plazas públicas y ahí se acomodaban entre el epicurio y el estoico, entre la persona que cantaba y el que recitaba poemas. Ahí ellos se iban acomodando y predicaban el evangelio de Jesucristo. La diferencia era que su mensaje era radicalmente distinto. No era algo para aquellas personas que tienen picorcito en el oído, comezón de oír, sino era un mensaje que desafiaba tu manera de vivir y te invitaba a adoptar otra manera de vivir. Y el mensaje cristiano para el mundo grecorromano era chocante. Para la sensibilidad de los griegos y los romanos, el mensaje del evangelio era una cosa imposible de creer. Por ejemplo, los predicadores cristianos afirmaban que Jesús era el Señor. Y los romanos afirmaban que el César era el Señor. Así que ya ahí usted tenía un mensaje que era hasta políticamente peligroso. Porque si usted aceptaba eso, se convertía en un sedicioso, una persona que estaba en contra del gobierno. Peor, cuando le empezaban a explicar y le decían que él había muerto en una cruz, pues esto parecía una tontería.
La cruz estaba reservada como un castigo para criminales, y particularmente para criminales que se había rebelado en contra de Roma. Entonces, ¿cómo usted me va a decir que el Hijo de Dios es un señor que fue procesado criminalmente y lo llevaron al equivalente de lo que llamamos la silla eléctrica? ¿Cómo es eso? Pues eso no tiene sentido. Más aún, los predicadores cristianos afirmaban la resurrección del cuerpo. Y para los griegos el cuerpo era una entidad maligna y decían que era la tumba del alma. Entonces el mensaje cristiano chocaba. Y quizá ahora por eso es que usted puede comprender las palabras del apóstol Pablo cuando él dice en 1 Corintios 18 y 19, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pues mire, para los griegos y para los romanos, el mensaje del evangelio era una locura. La palabra griega que está aquí abajo, ¿verdad?, que subyace el español, es la palabra moría. Y moría quiere decir necedad, estupidez, insensatez o tontería. Y moría no tiene que ver con morir físicamente. Lo que pasa es que hay una palabrita en griego que se llama moros. Esa palabra que usted está pensando es una forma de esa palabra griega, el acusativo. Y moros en griego quiere decir necio, estúpido, insensato o tonto. O sea, el moros tiene moría. El tonto hace tonterías, el insensato tiene insensatez. Por lo tanto, el apóstol Pablo lo dice con una palabra clara. En el mundo greco-romano, el mensaje cristiano era una tontería, una estupidez. ¿Por qué? Porque no se atemperaba la forma de pensar. Chocaba con los valores y los supuestos filosóficos de la época. Sin embargo, el apóstol afirma la veracidad y el valor del evangelio. Y afirma que para los creyentes el mensaje del evangelio es poder de Dios para salvación. La palabra poder, yo le he hablado antes de esa palabra, es la palabra dinamis, de donde viene nuestra palabra dínamo, dinámico y hasta la palabra dinamita. Dinamis, el poder dinamis en griego, y esta palabra aparece como 118 veces en el Nuevo Testamento, describe una capacidad para llevar a cabo una tarea. Es como cuando alguien le capacita para hacer algo. Eso es dinamis. Ahora, esa capacitación que usted recibe para llevar a cabo una tarea, ya sea en el campo físico, político o espiritual, esa capacitación proviene de una fuente. O sea, el poder dinamis es un poder que usted no tiene dentro de usted mismo, sino es un poder que viene de una fuente. Y esa fuente es lo que le da a usted el poder. Y para nosotros como cristianos eso es claro. Dios es la fuente de poder. Dios es la fuente de poder. Y esa fuente de poder, nosotros tenemos acceso a ella, accedemos a ella por medio de la obra redentora de Jesucristo. Él murió en la cruz por nosotros. Y la cruz, que para los griegos y los romanos es un símbolo de debilidad, de crimen y de maldición, para nosotros es el símbolo del poder de Dios. Y todo esto apunta a algo bien importante. El evangelio, cuando llega al corazón del no creyente, causa una inversión de los valores. Usted entiende la palabra inversión. Cuando usted agarra algo y lo pone al revés, o para decirlo en puertorriqueño del campo, cuando usted pone algo patas arriba, eso es una inversión. Pues mire, el mensaje del evangelio, cuando entra en el corazón, agarra sus valores y los pone patas arriba si usted tenía los valores equivocados.
Hay personas que viven con valores equivocados. Y lo vemos todos los días en la prensa. ¿Cuántos crímenes en contra de la mujer? ¿Cuántos crímenes en contra de la niña? ¿Cuántos? ¿Cuántas personas dejan solos a sus niños? Dejan solos a sus ancianos por sus mezquindades. ¿Cuántas personas prometen y no cumplen? ¿Cuántas personas viven llenas de odio, sin esperanza y sin amor? Pues cuando el Evangelio llega al corazón, empieza a colocar las cosas en su lugar. El amor viene al primer lugar. La esperanza viene al primer lugar. La fe viene al primer lugar. Cuando usted ve a su pareja, usted le da gracias a Dios. Y esos días, cuando su pareja está media cranky, que se levantó por el ladito equivocado de la cama, en vez de usted afilar los mochos para comenzar la pelea, usted trata de comprender y se da cuenta que esa persona tiene una fuente de tensión en su vida y que necesita quizá más que nunca que hoy usted esté con ella. Porque entonces comenzamos a vivir de una manera distinta. El mundo valora el éxito. El mundo valora la acumulación de riqueza. El mundo valora la adquisición de fama. Y después que exalta a la gente, los destruye. Mire el caso de Michael Jackson. El cantante masculino más famoso de su generación, y después se convirtió en un objeto de ridículo, y apenas llegando a los 50 años falleció. Mire el caso de Whitney Houston, una cantante que las otras personas dedicadas a la música en Estados Unidos le decían la voz, the voice. No se convirtió en objeto de ridículo cuando ella hizo un programita de televisión donde enseñó todas sus vergüenzas y los trapitos sucios de la casa. O tómese el caso de Tiger Woods. No era el golfista más famoso del mundo, y cuando estaba a 4 millones de llegar a una fortuna de 1.000 millones, explota su escándalo y no ha vuelto a ganar un torneo importante en 4 años. Y se convirtió en un objeto de chiste y de ridículo. Pues mire, el mundo valora eso. Y es bien interesante. Es bien interesante. Hoy la gente está pendiente de las alfombras rojas para ver con qué nuevo disfraz viene Lady Gaga. Y creen que es una genio. En 10 años, cuando ella llegue con otro disfraz, van a decir, pero qué mujer más ridícula. Porque así es el mundo. Te sube y te destruye. El Evangelio valora otras cosas. Valora la fe, valora la esperanza y valora el amor. Y yo le aseguro que mientras usted envejece, usted las cosas que usted tenía no las recuerda tanto como el amor que le dieron las personas claves en su vida. Y quizá ahora usted puede comprender mucho mejor el mensaje de Pablo cuando critica la sabiduría del mundo. En los versículos 20 al 25. Permítame leerle el texto donde el apóstol se pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? El escriba es el tipo que sabe leer y escribir. El abogado, si lo quieren poner de alguna manera, el amanuense, el secretario. ¿Dónde está el disputador de este siglo? O sea, los oradores. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría del mundo, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes
por la locura de la predicación. ¿Usted escuchó eso bien? Toda esa sabiduría que se comunicaba en las plazas no salvó al mundo. La sabiduría de los epicúreos y de los estoicos no salvó al mundo. Todo el pensamiento prefilosófico griego no salvó al mundo. Ni Platón, ni Sócrates, ni Aristóteles salvaron al mundo con su sabiduría. A Dios le agradó salvar al mundo por medio de eso que los grecorromanos pensaban que era una necedad y una tontería, por medio de la locura de la predicación. Y Pablo dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y Cristo sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mire, mientras los griegos y los romanos veían el evangelio como una necedad, el judaísmo normativo lo veía como un impedimento a su crecimiento. El judaísmo había crecido como la espuma y había tenido prosélitos, personas de ascendencia de trasfondo pagano que venían a hacerse judíos, pero cuando se comienza a predicar el evangelio, esa fuente se seca, impidiendo el crecimiento y el desarrollo del judaísmo. Sin embargo, Pablo reafirma el mensaje cristiano y dice que la obra de Cristo nos da acceso a Dios, quien es la fuente de toda sabiduría y de todo poder. Y aquí el apóstol Pablo muestra que él también se podía bandear con esos oradores, porque una de las cosas que hacen los oradores es que cuando alguien le dice algo, agarran esas palabras y se las viran en contra. Las usan tomando el argumento del oponente, lo viran en contra del oponente. O sea, el apóstol le está diciendo, ¿ustedes creen que esto es locura? Pues tienen toda la razón, pero es una divina locura. Y es una locura que salva. Y es una locura que me da sabiduría verdadera. Y es una sabiduría que me da poder. Llámenlo necedad. Pero por esa necedad a Dios le ha placido salvar a la humanidad. Dios usa eso que ustedes piensan que es una tontería para bendecir y para transformar al ser humano. Y si él fuera de mi pueblo, diría, te estoy mandando la otra, ¿sabes? Así que chúpate esa. Y en esto, el mensaje de Pablo es consistente con el resto del mensaje bíblico. En la Biblia vemos cómo Dios usa lo más pequeño y lo más vulnerable, hasta cosas despreciables, como instrumentos de bendición. La misma creación del pueblo de Israel. Dios toma un pueblo que no existía y lo inventa. O sea, que de la nada Dios crea un pueblo. Dios llama a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Te voy a hacer un gran pueblo. Y usted va a pensar que el apóstol le va a decir que Abraham tuvo 50 hijos. No. Uno nada más en un mundo donde uno de cada dos muchachos moría al nacer. O moría pequeñito. Y de ese, Dios le levantó una descendencia. José llegó a Egipto como un esclavo. Y después estuvo preso. Y después fue el hombre más importante después del faraón en Egipto. Gedeón fue a una batalla y quería llevar 10,000 y después quería llevar otros miles y terminó yendo a la batalla con 300 y la ganó. ¿Y qué me dice de David contra Goliat? Que cuando Goliat vio que le mandaron en esa batalla de paladines a David, dijo, bendito mi hijo. ¿Y tú te crees que yo soy un perro que viene en contra de mí con un palo en la mano?
Y aquel muchacho le dice, bueno, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. El embarazo de María de Nazaret. ¿Qué más vulnerable que una adolescente embarazada? La muerte de Jesús en la cruz. ¿Qué más vulnerable que un hombre moribundo? Pues mire, sí. Dios usa lo pequeño. Dios usa lo que para el mundo no tiene importancia. Dios usa lo que para el mundo es despreciable para propagar el mensaje del Evangelio. Dios usa la locura de la predicación. ¿Para qué? Para demostrar que lo que en Dios puede parecer como una tontería es mucho más sabio que toda la sabiduría humana. Y para demostrar que en lo que en Dios puede parecer una debilidad es mucho más fuerte que la fuerza humana. Por eso, yo les invito hoy, mis hermanos y mis hermanas, a que nos gocemos en esta divina locura que es la predicación del Evangelio.